El fenómeno ovni, uno de los más inquietantes de la historia de la humanidad. Los Estados Unidos, la potencia del siglo XX, lo investigó con sus mejores científicos, con sus mejores militares. Creó un proyecto que se llama Proyecto Libro Azul. History ha elaborado una serie de televisión que nos muestra sus casos más inquietantes. Y hoy, aquí en Más Allá, sean bienvenidos a nuestro especial sobre el Proyecto Libro Azul. El fenómeno ovni ha asombrado y aterrorizado a la humanidad desde el siglo XX. Un fenómeno inquietante que se desliza entre las fronteras de la realidad y la ficción y que ha llevado a que los gobiernos de las principales potencias del mundo se preocupasen por entenderlo. Proyectos y programas que rozan la conspiración dirigidos por militares y científicos. Proyectos y programas como el Libro Azul. Un esfuerzo de los Estados Unidos que por más de 15 años analizó los principales encuentros con criaturas y luces inexplicables. Encuentros que han inspirado series como el Libro Azul de History, que presenta los casos inexplicables que sorprendieron a los científicos. ¿Platillos voladores? Quiero que me ayude a demostrar la verdad. En la actualidad, el Pentágono ha aceptado la existencia de los ovnis, revelando imágenes increíbles, como la de este objeto que amenaza a un portaaviones y un caza F-18, grabado en el año 2015. Acompáñenos esta noche a conocer los detalles más asombrosos del Libro Azul en Más Allá. Un proyecto lleno de casos inexplicables, un proyecto lleno de misterio. Y para entenderlo, hoy tenemos aquí invitados de lujo, invitados que nos van a llevar a conocer qué fue el Proyecto Libro Azul. Ese proyecto pagado por los Estados Unidos y que además va a ser parte de una serie de History, una serie dramática, en la cual ustedes van a poder ver cada uno de los casos más importantes. Vamos a ver estadísticas, pero sobre todo vamos a sumergirnos en el misterio. Y me acompaña, hoy no está en Más Allá Plus, pero hoy está junto a nosotros Joana Arenas, periodista e investigadora. Muy buenas noches. Buenas noches, Esteban. Sí, hoy por fin me volvió a traer usted al set, Esteban, aquí para hacer este recorrido por todas las historias del Libro Azul y para debatir un poco acerca de este tema tan maravilloso. Sí, vamos a ver elementos increíbles. Vamos a ver a los protagonistas, militares estadounidenses que investigaron lo imposible desde la institución. También me acompaña, es filósofo y también es criminólogo, el señor aquí, Hernán Bueno. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muy bien. Buenas noches a todos los televidentes. Muy amable, Esteban. Esta mesa está de lujo. Alejandro, Joana, muchísimas gracias. Y pues un abrazo a todos los televidentes que nos acompañan en un tema tan interesante, tan controversial, pero sobre todo tan misterioso, bueno, tan de más allá. Gracias por estar aquí. Y bueno, es periodista, es investigador, lo han visto trabajando en Blue Radio, después lo vieron en Un Mundo de Misterio, que es la página que él edita, y también El Cartel de la Mega Hora. El señor aquí, Alejandro Bernal. Muy buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Esteban. Un saludo para usted, para todos los compañeros del panel y para todos los televidentes de Más Allá. Hoy vamos a hablar de uno de los documentos más importantes en la historia del estudio de los ovnis. Antes de que veamos una nota que hemos preparado, sí. ¿Por qué es tan importante para usted el Libro Azul? Esteban, me atrevería a decir que es la primera investigación oficial desclasificada por el gobierno de los Estados Unidos que estudió seriamente, con cierto rigor científico, el fenómeno de los ovnis en la primera mitad del siglo pasado. Y para conocer qué era o qué fue el Libro Azul, preparamos la siguiente nota. Fue uno de los proyectos más costosos establecidos para estudiar al fenómeno ovni en toda la historia.
un proyecto llevado a cabo por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos desde 1952 hasta diciembre de 1969. Proyecto Libro Azul. El objetivo del proyecto Libro Azul era determinar si los ovnis eran reales y podían suponer una amenaza potencial para la seguridad nacional. El primer jefe del proyecto fue el capitán Edward J. Ruppelt, que había participado en la Segunda Guerra Mundial y estuvo al frente de la investigación por un año. Extrañamente, Ruppelt falleció a los 37 años en 1960, producto de un infarto fulminante que muchos consideraron sospechoso. Lejos de estas extrañas coincidencias, el proyecto Libro Azul fue conformado por una gran cantidad de científicos y militares, entre los que se encontraba el mayor Héctor Quintanilla, quien fue entrevistado por medios de diferentes países del mundo. ¿Qué pasa con los informes de otros países donde están registrando fenómenos ovni? Los ovnis en realidad ocurren en todo el mundo. Sin embargo, Estados Unidos es el único país que pone mucho énfasis en el fenómeno. Palabras que dejan más interrogantes que respuestas, resultados que no descartan la existencia de avistamientos incomprensibles y que parecen señalar que el cielo no le pertenece a la humanidad. Anomalías que inspiraron la serie El Libro Azul de History, cuya historia analizaremos en Más Allá. Casos increíbles, pero le quiero preguntar al doctor Hernán Bueno y también como filósofo y criminólogo, ¿por qué un país entero, una potencia mundial, invierte dinero en investigar algo que para muchos no era real, que es el fenómeno OVNI? ¿Y por qué se lleva a cabo el proyecto Libro Azul para usted? Hay un momento en donde, si vemos en perspectiva, entre los años 40 y 50, el asunto sobre los ovnis y los avistamientos era casi que cuestión de seguridad pública, de seguridad nacional. Hoy es que está tomado un poco más como a nivel de hasta qué punto esto es cierto, hasta qué punto aquí hay mucha charlatanería, hay mucha teoría conspiratoria. Pero en este contexto era una cuestión de casi que de seguridad nacional, y por ello había que invertir un buen presupuesto y sobre todo dar cuenta de una serie de situaciones que eran puramente especulación y que el país entero estaba precisamente dando cuenta de unos avistamientos y unas situaciones sobre las que tenían que estudiar. Usted como profesor universitario, el contexto que uno ve cuando surge el proyecto es realmente científico y estamos hablando de que estaban en plena Guerra Fría. En plena Guerra Fría, y precisamente había que delimitar hasta qué punto esto eran avistamientos de tipo ovni o hasta qué punto eran intromisiones del enemigo. Ahora, eso lo vamos a ver ahora en unas estadísticas, pero le quiero preguntar aquí a Alejandro Bernal. Es muy extraño que varias personas que trabajaron en el proyecto Libro Azul, por lo menos su primer director, murió muy joven de un infarto. Sí, Edward Ruppelt. Pues Esteban, es bastante singular, se conoce o se especula dentro del ámbito de la conspiración que muchos de los investigadores que se han inmiscuido mucho en los casos OVNI, pues tienen este tipo de desapariciones extrañas, haciendo un contexto histórico, el embrión de lo que se conoció como el proyecto del Libro Azul, que oficialmente arrancó en el 52, se originó en específico en el año 1948 con el proyecto SANG, que creó la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Un año después, este proyecto SANG pasó a ser llamado el proyecto Grush, también con una línea de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que buscaba investigar este tipo de fenómenos OVNI, sobre todo, Esteban, porque sucedía algo muy interesante, y era que muchos de estos objetos voladores no identificados aparecían en lugares como el Capitolio, cerca de la Casa Blanca, y realmente el gobierno de los Estados Unidos estaba inquieto ante estos hechos que estaban sucediendo. Dos cosas, para que los televidentes entiendan, el proyecto realmente es como un programa de investigación. Exactamente. O sea, es un grupo de personas financiadas por el gobierno de los Estados Unidos, sí, que son científicos y militares, no son cualquiera, que le tienen que responder al Congreso y al alto mando de los Estados Unidos si es verdad o no es verdad lo que está pasando. Exactamente. De hecho, en la época dorada de la investigación del Libro Azul, que arrancó en el 52 con Edward Ruppelt,
Él incluso se alcanzó a meter en un tipo de rigor científico tan brutal, Esteban, que de hecho se comentan en la documentación de esa época, que Edward Ruppelt básicamente en su equipo de trabajo determinaba si alguien era muy fanático de los ovnis, lo sacaba del proyecto, o si alguien era muy escéptico, también lo sacaba. Quería mantener el equilibrio en todo momento. Se estableció que el número de casos no explicados por el gobierno de los Estados Unidos durante la administración de Ruppelt llegó a más del 20%. Ya vamos a mirar estadísticas, pero Joana Arenas, ¿qué tenemos que decir de todo Sí, esto? Esteban, es muy interesante lo que dice Alejandro y es ese contexto que hay antes del proyecto Libro Azul y eran los proyectos que mencionaba Alejandro Bernal. Una cosa bien interesante es que en ese primer proyecto, en el proyecto SANG, fue donde se determinó a través de los científicos, de las fuerzas militares y además de las universidades que estaban allí, se determinó que efectivamente eso que estaban estudiando sí eran naves interplanetarias. Y allí empieza todo un embrollo de cómo investigar este tipo de fenómenos y además de cómo determinar si eran o no una amenaza para los gobiernos, especialmente, por supuesto, para el gobierno de Estados Unidos. Y entonces allí empiezan a manejar todo este tema. El proyecto, este primer proyecto se termina. Sin embargo, dentro de las conclusiones que se plantean allí es precisamente que hay que seguir investigando este fenómeno, que efectivamente son una amenaza para la seguridad nacional y allí se plantea otro proyecto. Pero el siguiente proyecto, que es el proyecto Groot, en ese proyecto entran todas estas personas, los militares, los científicos y las universidades a decir, no, esto no puede ser real, hay que desmentir que esto que se encuentra en los cielos son naves de otro planeta. Bueno, señores, y para saber qué es el proyecto Libro Azul, vamos a seguir en el siguiente bloque. Y si usted quiere conocer los casos más extraordinarios, en History están haciendo, o ya, una serie que los va a mostrar como nunca antes. Y la pueden ver en ese canal, en History. Y ya volvemos, porque esto es Más Allá. Continuamos en esta noche en la que investigamos el fenómeno OVNI. Y no solo el fenómeno OVNI, sino una de las investigaciones más famosas de la historia, el proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Tenemos datos que ellos hicieron públicos después de la desclasificación de algunos documentos de qué encontraron. Datos que verán ustedes a continuación. Los resultados del Libro Azul se mantienen entre un mar de misterio. A finales de diciembre de 1951, un grupo de expertos establecido en Columbus se reunió en la base aérea Wright-Patterson, Ohio, para poder investigar el asunto de un modo más científico. Así, el Instituto Bethel de la universidad analizó y codificó los datos de avistamientos y encuentros OVNI, utilizando uno de los primeros computadores IBM de la historia. Los resultados dejaron la puerta abierta al misterio y el gobierno de los Estados Unidos aceptó que existían cosas en el cielo que resultaban imposibles. En 1954, los científicos clasificaron los casos entre explicable, inexplicable y una tercera categoría que denominaron con información insuficiente, cuando no existían indagaciones concluyentes. Reportes de objetos, luces y criaturas desconocidas, reportes y resultados que analizamos aquí en Más Allá. Bueno, señores, vamos a hablar un poco del Libro Azul con nuestros invitados, porque realmente es importante que ustedes sepan qué es el Libro Azul o qué fue. Hay unos datos ahí. Cuando ellos hacen categorías, usted como filósofo, ellos eran científicos, Sí. Eso lo hacen bajo rigor, ¿cierto? Bajo el método científico. El método científico, explicable, inexplicable, información insuficiente. Eso tiene que ver con todo el proceso científico. La metodología está allí planteada en cuanto a esto que observamos, con qué rango de tiempo ha venido sucediendo, de qué manera se hacen los registros de esas observaciones
y qué tanta explicación podría darse a nivel, por ejemplo, meteorológico, o confusión con globos aerostáticos o con naves que estaban de pronto fuera de su rango habitual de vuelo y otro tipo de situaciones. Pero es muy interesante que en ese tipo de rangos también esté el de información insuficiente y simplemente una en donde esto no tiene explicación. Es que eso es lo que le quería preguntar también, doctor Hernán Bueno. Aquí no estamos hablando de que es un grupo de gente como nosotros que está sentada y dice, ay, hay una luz. No, estamos hablando de militares, astrofísicos, investigadores que están usando el método científico en ese momento para saber qué pasa y hacen esas categorías. Y que precisamente da cuenta uno de que es una investigación absolutamente seria, con un presupuesto bastante significativo, por cierto, a nivel de inversión económica, y con la participación de académicos que estaban allí también al lado de los militares. Que claro, ha sido cuestionado, y para los que nos ven y lo ven a veces críticamente estos temas, obvio, tienen cuestionamientos. Hoy estamos mostrando lo que sucedió como algo histórico, y estamos mostrando, y van a ver ustedes en el canal de History los casos más extraños. Sí, Esteban, pero además de esas clasificaciones de explicable, inexplicable o sin información, también habían unas subcategorías. Entonces, por ejemplo, en las de explicable iban desde excelente hasta pobre. Y los excelentes eran aquellos casos donde habían testigos, sobre todo militares, fotografías, donde más de una persona decía lo mismo sobre determinado hecho, mientras que, por ejemplo, los inexplicables, en ese comité que había dentro de los militares, dentro de los físicos y las universidades que estaban allí investigando el fenómeno o el proyecto Libro Azul, se reunían. Si 4 de las personas que hacían parte del comité decían que ese que ese caso era inexplicable, pues con eso tenían para cerrar el caso y no volver a hablar más del tema. Bueno, es impresionante. Y el proyecto Libro Azul creó una figura que después fue mundial, un astrofísico, un doctor, porque hizo su PhD, que se va a volver el gran ufólogo, como el primer ufólogo académico de la historia, el doctor Allen Hynek. ¿Quién era Allen Hynek? Pues Esteban, Allen Hynek era un astrónomo que llegó al proyecto Libro Azul gracias a un panel que se conformó por parte del gobierno de los Estados Unidos. Me refiero al panel Robertson, que fue encabezado por H.P. Robertson, quien era un físico del Instituto Tecnológico de California. Él se hizo de los servicios de Allen Hynek para poder investigar este tipo de casos con el mayor rigor científico. Allen Hynek desde ese momento se volvió como la mayor eminencia desde el punto de vista de la ciencia que estuvo inmiscuido en el proyecto del Libro Azul. Ahí estamos viendo las imágenes. Dicen muchos que él es el creador en parte del nombre OVNI, sí, en inglés, UFO, y que él mismo le dio el nombre de ufología, ¿no? A los estudios sobre los ovnis. Escribió muchos libros después. Incluso fue un hombre de ciencia, hizo otros trabajos aparte de esto que tenían que ver con astrofísica, como la medición de las estrellas. Incluso investigó y elaboró artefactos de tecnología para poder probar sus tesis. Algo que es bastante interesante, porque este señor que ustedes ven ahí fue el que dirigió desde el punto de vista científico el proyecto Libro Azul más de 10 años. Claro, Esteban, y ahí lo importante es también decir que a esta persona la vincularon dentro del proyecto y fue cuidadosamente seleccionada precisamente porque era un hombre de ciencia, una persona que lo que pretendía el gobierno o quienes crearon este proyecto era que él les ayudara de alguna manera a desmentir todos estos fenómenos. Pero en el camino resulta que este señor creyó en el fenómeno, habían muchas cosas inexplicables que él con la ciencia no podía demostrar y precisamente resultó siendo uno de los convencidos de que existe algo que no podemos controlar, que no sabemos exactamente qué es. Profesor Hernán Bueno, ¿qué pensar de todo esto? Que ahí es donde uno ve la gran diferencia entre lo que es la charlatanería y el estudio riguroso de este tipo de situaciones. El proyecto Libro Azul, con este tipo de personajes como Jaime, da cuenta de que es un fenómeno que vale la pena analizarlo con cuidado
y que efectivamente estos avistamientos, más allá de dejar unas huellas de unos redondeles en la Tierra, sí, millones de kilómetros recorriendo para hacer eso, no. Sí, claro, es que aquí hay que diferenciar con la charlatanería, o sea, aquí hay que diferenciar que no, que hagamos un grupo y le pagan a un tipo y que hagamos un mantra y entonces mi conciencia, no, estos, adiós los mantras, aquí lo que me importa son las evidencias físicas y la pasamos por un método de tamizaje y de investigación. Que Johanna decía, y este personaje terminó creyendo en una situación. Lo interesante es eso, más allá de un acto de fe o de un acto de creo o no creo, es lo estudié y esta situación empieza a ser particularmente interesante, llamativa, y no hay solamente especulación o un acto de creencia sobre un fenómeno, sino una evidencia. Claro, claro que también tiene todas las críticas del mundo, pues él es doctor o fue doctor, PhD, ya falleció en astrofísica y tiene todas las críticas del mundo, pero de eso se trata, o sea, aquí les damos a ustedes sobre la mesa los datos y ustedes al final toman la decisión en qué creer y también ser críticos y generamos opinión. Esteban, hay algo muy interesante sobre lo que sucedió con la figura de Hynek cuando se involucró en el proyecto del Libro Azul. El panel Robertson en febrero de 1953, a través de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, emitió la regulación 200-2 que le daba la orden a todos los militares y científicos que estaban involucrados en el proyecto de que guardaran absoluto silencio sobre los casos que no habían podido ser comprobados o desmentidos y que únicamente pudiesen hablar públicamente de los casos que habían sido totalmente descartados dentro de la investigación. Que además, valga decirlo, lo veremos más adelante, la mayoría de los casos fueron desmentidos. Exactamente. Claro que sí. Pero mire, Esteban, hay algo bien importante dentro de lo que dice Alejandro y es que precisamente bajo esa ley también se planteaba que, o mejor dicho, empezaron a hacer toda una campaña mediática con todos los noticieros, con incluso compañías como Walt Disney para desmentir el fenómeno ovni, porque no nos digamos mentiras, en medio de todo lo que pretende con estos estudios es precisamente negar el fenómeno, no afirmarlo, y eso es muy importante. Hay casos, como dice Alejandro, que definitivamente no tenían explicación y lo que hicieron con esta ley fue, ustedes no hablen de esto. Mejor digan, estamos investigando y ya. Solo hablen de los que definitivamente no son objetos voladores no identificados. Entonces allí es también donde empieza toda la teoría de la conspiración, todo lo que quizás nos tienen escondidos, porque hay mucha información que podemos acceder a ella, que está en internet sobre el Libro Azul, pero hay muchos otros casos que no podemos ni siquiera vislumbrar. Desde el punto de vista suyo, ¿por qué se esconde la información? ¿Por qué si es algo que debería ser público se esconde? Yo creo que es muy sensible la información que realmente se tiene y las explicaciones que se pueden dar de ello tocan intereses económicos muy puntuales, intereses de poder muy puntuales. Es decir, no es una cuestión puramente de capricho, de querer ocultar esta situación, sino que detrás de ello definitivamente hay una industria militar, una industria farmacéutica, una industria armamentista, es decir, hay unos intereses muy, muy sensibles que es mejor mantener esto así. Tanto que si hoy ciertos militares, incluso pilotos, amigos, dicen ver cosas, pero si las oficializan, esta gente está como para psiquiatra, para psicólogo, deje de volar, le suspendemos un momento la licencia mientras estudiamos este asunto porque usted está loco. Bueno, señores, ustedes que están ahí al otro lado, tenemos algo especial. Vean, con el numeral Libro Azul, que lo ven ahí, escríbalo ahí en Twitter, porque les vamos a regalar su propio libro azul. No tiene la información, pero son hojas para que usted escriba una agenda especial que nos trae History y más allá sobre el Libro Azul. Una agenda conmemorativa que usted va a poder tener si responde la siguiente pregunta. Ojo a esto, señores. Coloquen con el numeral de hoy, que es Libro Más Allá, la respuesta de lo siguiente. ¿Cuándo se estrena la serie Proyecto Libro Azul? ¿Cuándo se estrena la serie Proyecto Libro Azul? Colocan ahí la fecha. Entre más tweets con el numeral de aquí abajo tengan ustedes con la respuesta, más oportunidades pueden tener de ganarse esa agenda. Así que háganle pues
y pónganle a continuación, es que me hacen reír aquí, pónganle a continuación atención a lo que viene, que es el teaser oficial de la serie de History Proyecto Libro Azul. La probabilidad de que estemos solos en el universo es nula. Continuamos en esta noche dedicada al fenómeno OVNI y al proyecto Libro Azul. Nos están escribiendo muchos, está Santiago Correa, Mechitas, Fierita 83, Oswald, está Pedro L. Lombana, Carechimba. Sigan escribiendo a ver si se ganan la agenda con el numeral Libro Azul más allá. Escriban todas las respuestas que puedan. Entre más tweets ponga, más posibilidad hay de que tenga usted su libro azul. Antes de seguir, quiero decirles que también tenemos como invitados, como nota, al señor Roberto Tobar Gaitán y desde México a Oxlack. Ya lo vamos a ver dentro de pocos minutos. Pero quiero que veamos unas estadísticas que vamos a ver en pantalla de lo que fue el Libro Azul. Vean esto, la totalidad de avistamientos investigados desde 1947 hasta 1969 fue de 12.618. Luego de continuas revisiones, 701 nunca pudieron ser explicados. Bueno, ¿qué piensan ustedes? 701 avistamientos sin explicación. Después de que lo vieron físicos, militares, pilotos, avistamientos que incluyen incluso criaturas, ¿no? Son humanoides, que esto es realmente como aquí, como el que tenemos acá, que es nuestra mascota UFO. Cuénteme usted, Joana, ¿qué piensa de este gran número que parece pequeño en los 12.000, pero que es mucho cuando vemos que son 700 casos? Exactamente, yo creo que eso es realmente lo importante, Esteban. Si uno dice, bueno, estudiaron 12.000 casos, pero solo 700 son los que no se les encuentra explicación, pues nos puede parecer un número muy mínimo, pero realmente yo creo que es un número muy importante, porque esto lo que nos deja concluir es que hay algo ahí que no sabemos explicar, que ni los físicos, ni los señores militares, ni la gente de las universidades que se vincularon a este proyecto lograron encontrar una solución o una respuesta para este tipo de fenómenos. Realmente yo creo que la cifra, como lo dice usted, Esteban, sí es bastante interesante y hay que resaltarla precisamente por eso, porque nos demuestra que sí hay algo ahí en el cielo. ¿Qué significaría eso de inexplicable? O sea, que yo no puedo decir, era una bolsa de papel que está volando, o era un globo meteorológico, o ¿por qué inexplicable? No lo puedo confirmar tampoco, no puedo tampoco decir qué era, ¿verdad? O de pronto sí tengo la argumentación para decir que es efectivamente una evidencia extraterrestre de presencia inteligente a través de una tecnología que aún no conocemos, pero no podemos decir. Y volviendo a la cifra, a mí me llama la atención también, del 47 al 69 estamos hablando de menos de 20 años. ¿Y qué pasaría si volviéramos a hacer un proyecto de Libro Azul en los últimos 20 años o en lo que ha corrido de este siglo? Y con la tecnología con la que hoy contamos y pues podría o ser menor, descartar muchas cosas que no tenían, o ser mayor. Aprovechar mucho. Entonces más. Ahí lo inexplicable quizás sería más difícil de decir esto es inexplicable, y sí empezaríamos a dar más. Recordemos que los Estados Unidos hace 2 años denunciaron que ya tienen un proyecto que es muy parecido al Libro Azul, y dijeron sí, y tenemos hasta videos de un piloto de un F-18. Sí, Esteban, se llama el Programa de Amenazas Aeroespaciales, que se efectuó, o más bien este estudio como tal, estuvo funcionando desde el año 2007 hasta el año 2012, estuvo coordinado por un oficial del ejército norteamericano, Luis Elizondo, y básicamente esta investigación se destapó en diciembre del año 2017 a través de un artículo de The New York Times, uno de los medios más importantes del mundo, y se basaba en un video que se filtró de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Los pilotos Jim Slade y David Fravor, en noviembre del año 2004, comenzaron a perseguir en unos F-18 un objeto volador no identificado que se posó muy cerca al USS Nimitz.
Estamos hablando de uno de los portaaviones con capacidad ofensiva más poderosos de todo el mundo. Ninguna potencia iba a estar jugando con un arma de estas características. Los pilotos lo bloquearon y este objeto, y está grabado en el video, comienza a realizar unos movimientos que desafían las leyes de la física convencional. Señores, observen la siguiente estadística y seguimos avanzando con los resultados del proyecto Libro Azul. Ahí la tienen. El 69% de los casos se encontraron explicables o identificables. El 9% carecía de información y el 22% se consideraron inexplicables. Aquí estamos hablando de que la mayoría dijeron, sí, eso era una bolsa, el señor estaba borracho, el señor tenía problemas mentales, tenía un trastorno. El 9% no había información suficiente, ni fotos, ni testimonios fidedignos, pero hay un 22% del mismo que estamos hablando que es inexplicable, que es el que usted va a ver en la serie de History, que son los capítulos de esos casos, ¿verdad, Joana? Sí, Esteban, pero hay otra cosa también bastante interesante y es que este porcentaje es de los casos que estudió el proyecto Libro Azul, pero los casos más impactantes, más fuertes en cuanto a que no tenían explicación, los estudió fue la Agencia Espacial Internacional. Y de esos casos no tenemos información, no sabemos mucho, no han publicado absolutamente nada. Entonces podríamos de alguna manera concluir que el porcentaje del 22% puede ser mucho más amplio. O sea, hay casos inexplicables que podrían sumar a ese porcentaje, pero que por supuesto no fueron estudiados en el Libro Azul porque se consideraban de verdad algo muy, muy grande, algo que de verdad los científicos, ni los militares, ni absolutamente nadie podía explicar, que además consideró el gobierno que hacían parte de una amenaza para su país y por eso lo mandaron a esta agencia, para hacer un estudio más riguroso, pero de ahí a obtener más información de eso, pues no lo podemos hacer. Vea, no sabemos. la imagen que sale al lado suyo, ahí, el que está Sí. viendo en televisión, es lo que nos decía aquí esto. Estos son imágenes reales grabadas por la cámara de un avión F-18. Vea, aquí es un acercamiento. Ese objeto ya dijo el Pentágono y el gobierno de los Estados Unidos que es oficialmente un ovni y que reconoce que existe y que sobrepasa la tecnología militar de ese país. ¿Es verdad la que usted está hablando? Exactamente, Esteban. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos invertía anualmente en este programa de identificación de amenazas aeroespaciales un presupuesto de $22 millones para pues realmente indagar en este tipo de objetos voladores que fueron reportados no solamente por la Marina de los Estados Unidos, sino también por la Fuerza Aérea de la potencia hegemónica en nuestro mundo. Y hay algo bien interesante, Esteban, y es que Estados Unidos siempre sale a decir, bueno, se terminó el proyecto Signo, lo cerramos, terminó el proyecto Libro Azul, lo cerramos, pero realmente la inversión anual a este tipo de estudios sigue presente. Siempre en los recursos de la nación se destina un porcentaje para estudiar este tipo de fenómenos y por eso cuando se filtran videos como estos, pues tienen que salir a decir, sí, efectivamente seguimos estudiando el fenómeno OVNI. Profesor Hernán, bueno, es que esto es como algo ocultista, ¿no? Como un secreto, ¿no? Tiene bastante de paranormal, incluso, de cuestión que está más allá de nuestros alcances racionales. Como conspiración. Conspirativos, pero ahí es donde yo quisiera centrar la atención de los televidentes en que empecemos un poco a dejar de tener esas brechas entre lo racional y lo irracional, lo inexplicable y lo explicable, y más bien empecemos a reconocer que efectivamente es posible todo lo que se puede estar analizando en los fenómenos que todavía no tenemos explicación o que nos dicen que no hay explicación, pero que esto es tan racional como cualquier otra cosa. Tanto que el gobierno de los Estados Unidos lo acepta ya, tenemos imágenes y bueno, ante eso es una evidencia, habrá otros que pondrán otra evidencia contra esta que es normal. Y Joana lo decía, un presupuesto que se sigue generando, pues por algo será. Lo que sí no estamos de acuerdo es en los charlatanes que salgan después diciendo, a mí me llevaron a Ganímedes y volví y les traigo paz, les traigo amor. Eso sí déjenlo a un lado, pero esto que estamos hablando son cifras que se pueden controvertir, imágenes sin explicación. Señor. Esteban, desde 1954 hay que entender que Edward Ruppelt, la persona que manejaba
proyecto del Libro Azul desde el 53, finalizó de ejercer este cargo a finales de ese año. En el 54 entró el señor Charles Harding y a partir de su administración arrancó una postura muy anti-ovni por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y básicamente, ya que estábamos viendo estadísticas, muchos de los casos explicables, según la documentación, más del 30% de estos casos explicables pasaron a ser inexplicables durante la administración de este señor, simplemente como para echar tierra a todo este tipo de evidencia. Entonces, miremos otras estadísticas de los resultados del proyecto Libro Azul. Aquí las tenemos. La categoría de explicables. El 86% de los fenómenos eran aviones o globos. Es que claro, la gente veía un globo y decía, ¡ay, un ovni! Pero no, cualquiera le puede pasar, a mí también. O tenían explicaciones astronómicas, cometas, estrellas fugaces. 1.5 de todos los casos eran psicológicos o casos de chiflados. Así les pusimos, porque son gente que tenía problemas mentales. Entonces la gente alucinaba, deliraba y pues realmente no había nada. Una categoría mixta comprendía el 8% de todos los casos e incluía posibles fraudes, porque también hay gente ahí interesada en volverse famoso, ¿cierto? Hay un montón de gente que viene ahí falsificando que, ay, a mí me llevaron, me trajeron o tomé estas fotos y son fotos falsas para venderlas. Volvemos al factor económico, sí, pero ya desde otra mirada, y es que hay mucha gente haciendo demasiado dinero con supuestos secretos que ellos tienen y que revelan de manera muy detallada en sus cursos que valen una cantidad de dinero y donde son testimonios precisamente de sus secuestros y de sus hallazgos personales, ¿no? Sí, y precisamente lo de los chiflados yo sí quiero retomar un poco ahí, y es que la historia cuenta que hay una oleada, hay un momento en el que estalla todo este tipo de fenómenos y todo el mundo cree ver un ovni. Todo el mundo confunde algo, todo el mundo está pendiente del cielo a ver qué se encuentra, y puede ser una bolsa que va ahí flotando y de repente digo, es un ovni. Y es precisamente allí cuando hay que ser rigurosos con estos casos, y precisamente por eso el proyecto incluyó científicos, el proyecto estaba en manos de los militares, pero volvemos a destacar el porcentaje de cosas que definitivamente no se pueden explicar. Ahora, los fraudes también los hacen. Hemos conocido casos, aquí en este programa hemos estudiado casos de ovnis que parecen ser reales, de contactos con extraterrestres que parecen ser reales, y resulta que cuando se investiga más a fondo los casos, todo es mentira. Fueron cosas planeadas minuciosamente. ¿Para qué? Pues para ganar fama. Bueno, yo estoy mirando aquí mi Twitter y está un montón de gente con el numeral de hoy que es Libro Azul Más Allá, que quieren tener su libro azul, que cómo es, pues tienen que responder esta pregunta. ¿Cuándo se estrena la serie Proyecto Libro Azul de History? Ustedes simplemente colocan con el numeral Libro Azul Más Allá y entre más tweet pongan, más posibilidad tienen de tener su propio libro azul. Ya volvemos porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche dedicada al proyecto Libro Azul. Por acá está Edison Giraldo, Fierita83, No Más Yo, Pedro L. Lombana, Osvaldo, también está por acá M38 y también está Tulio Fernández. Ojalá Tulio Fernández se ganara algo, Dios mío. Y para eso tiene que tuitear con el numeral Libro Azul Más Allá. Pues bien, les tengo la mega sorpresa. Otra vez está aquí el fundador, el padre del periodismo de misterio en Colombia, desde Paz Verde y Colombia Oculta, Roberto Tobar Gaitán, y desde México, Oxlack. Observen la siguiente nota y ustedes díganos qué piensan con el numeral de esta noche. El proyecto Libro Azul ha sido tan popular como polémico. Las historias, los datos y las conclusiones de esta investigación siempre han atraído a investigadores del misterio alrededor del mundo, como el caso del mexicano Oxlack Castro, quien se dedica a exponer e investigar de fenómenos misteriosos, paranormales y ufológicos, y quien habló con Más Allá sobre el Libro Azul. La Fuerza Aérea estadounidense pues busca registrar estos avistamientos y el descubrir de qué tratan.
¿Por qué? Porque ellos estaban preocupados por la seguridad del país. Entonces estaban pendientes de que no hubiera una tecnología más avanzada que la de que ellos conocían, que fuera por parte de otros países. Así se forma este proyecto del Libro Azul, buscando darle explicación a estos avistamientos de platillos volantes. Y hasta este momento eran platillos volantes, pero cuando se crea el proyecto se transforma a objetos voladores no identificados. En realidad no se trataba de investigar a los objetos voladores no identificados como naves extraterrestres, sino que trataban de desmentir estos casos. Por otro lado, en Colombia personajes como Roberto Tobar Gaitán, un periodista que dedicó su vida a investigar lo oculto y que es un referente para el misterio en nuestro país, también opina en Más Allá sobre el proyecto Libro Azul. El proyecto Libro Azul fue un fracaso para la opinión pública, un gran éxito para los gobiernos. Pues se inició una investigación de varios años alrededor del fenómeno OVNI. Y al final el proyecto se cerró porque dijo el gobierno que eso no servía para nada y que no tenía ningún fundamento. Pero no solo los casos investigados en el Libro Azul son sorprendentes. Hasta la actualidad, el fenómeno OVNI se sigue presentando de manera inesperada y extraordinaria. Aquí se sabe en Colombia que hubo avistamientos, acercamientos, anomalías, en la que intervino la gente, el ciudadano común y corriente, se tomaron fotos, mapas. De pronto aparecieron unos ciudadanos o unos personajes extranjeros que venían acompañados siempre, regularmente, por funcionarios del DAS, del Departamento de Inteligencia de Colombia. Los fenómenos de la Sierra de la Macarena, que fueron, según se cuentan los testigos, espectaculares. Lo que pasó en Mariquita, el encuentro de una nave extraterrestre. Mucha gente avistó un objeto que iba como haciendo explosión en el cielo y cayó en Huehuetoca, en el Estado de México. Llegan los militares esa misma noche al enterarse precisamente de este impacto en México y aleja a la gente y recoge los restos de ese objeto. Se dice que después de que los militares ocultaron lo que habían recogido esa noche, en una papelería local estaban exhibiendo el cuerpo de un extraterrestre recuperado. Los militares fueron a recoger ese cuerpo y el resultado es que se trataba de una figura hecha de plastilina con huesos de pollo. Eso fue lo que se dijo. Pero detrás de este tipo de fenómenos parece que existiera una conspiración. No hay que tener más de 3 dedos de frente para darse cuenta de que algo se oculta, de que algo se está tapando, de que no se dice toda la verdad, de que hay un misterio al que los gobiernos le sacan el cuerpo. Blue Book nos va a mostrar esos archivos que tenían ahí ocultos y los casos de ese 6% de cosas en donde no se pudieron dar explicaciones. Es lo que nos van a presentar History Channel en la serie Blue Book, así que no se lo vayan a perder. Oigan, yo estaba poniéndole atención a todo lo que nos decía don Roberto Tobar Gaitán. Muchas gracias. El canal de él lo pueden buscar en YouTube, Roberto Tobar Gaitán, va a ser una serie, entonces entren ahí. También gracias a Oxlack. Y quería decirles que esta serie que va a traer History es realmente impresionante. Vea, tienen un actor que se llama Aidan Guillén, que era el de Game of Thrones, el de Juego de Tronos. Es increíble y va a ser de Allen Hynek. Yo sí que me muero por ver eso. Y también está un señor que se llama Michael Malarkey, que él era el que salía en Vampire Diaries. A mí que me gustan todas esas series, me la pasaba mirándolo. ¿Saben cuándo se estrena? El viernes 9 de agosto. Tienen que verlo. Y acuérdense de tuitear. En el numeral Libro Azul Más Allá todavía se pueden ganar su propio libro azul. Y usted viene dentro de 8 días, ¿cierto? Lo intentaré. Porque queremos que esté, porque nos están pidiendo con el numeral de el Libro Azul Más Allá, nos están pidiendo un programa con los casos. Pues si los quiere conocer, quiere saber los casos,
más impresionantes. Uno en el que salen criaturas, humanoides, otros en los que se ven extrañas luces en el cielo por parte de profesores de una universidad muy importante de Estados Unidos y todavía no se ha podido explicar. Lo vamos a ver dentro de 8 días. Usted no los explica, ¿verdad? Lo intentaré. Ya lo comprometió. Ya se ganó, solo por decirme eso, se ganó el libro azul. Bueno, Johanna, ¿qué podemos decir de lo que estábamos viendo con Oxlack? Esteban, pues estas historias que nos cuenta Oxlack, o esta historia es bastante curiosa, está dentro de su canal de YouTube, lo pueden buscar a él, seguirlo, ahí hay bastante información sobre todos estos casos que nos apasionan a nosotros, los televidentes de más allá. Es un tema del que estábamos hablando hace un rato y es también todo la charlatanería que hay detrás de algunos de estos casos. Él, el que nos comenta, investigan este supuesto extraterrestre y resulta que no, que la gente lo fabricó con residuos, incluso con partes, con plastilina. Es increíble. De pollo. Es que esa es la capacidad que tiene mucha gente también de engañar, ¿no? Claro, y en México hay un investigador muy famoso que dijo que tenía un humanoide y que yo no le creo a ese investigador, pero pues un saludo para él si me está viendo, y era una momia de un simio. Eso es muy diferente a los casos, por ejemplo, estudiados por el Libro Azul, y en Colombia tenemos unos increíbles, como el de Anolaima, que todavía no tiene explicación, que es el de Arcesio Bermúdez, que lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube. Hicimos entrevistas con los testigos y es un caso todavía inexplicable. Pero estábamos hablando de estas cosas, profesor Hernán Bueno. ¿Cómo entender, ya desde su punto de vista filosófico, que los seres humanos siempre estamos pendientes de este tipo de sucesos, del misterio? Porque siempre queremos saber más. Y en tanto más misterioso sea el asunto, como que más nos genera ese morbo de querer indagar e incluso yo diría que hay cierta tendencia a querer dejarnos engañar a veces, como que quiero creer en algo que no está lo suficientemente explicado, pero se me vuelve esto casi que un acto de fe. Y prefiero tener esa situación, esa creencia y pensar que sí hay un mundo de experiencias que simplemente no puedo entender, pero que creo en él, a simplemente investigarlo. Quizá la invitación sea esa, que más allá de considerar estos temas como simples, ya sea estrategias políticas o engaños o lo que sea, estudiarlo desde la perspectiva científica, que muy seguramente vamos a encontrar allí cosas muy interesantes. Bueno, señores, les voy a mostrar el tráiler exclusivo de la serie de History, Proyecto Libro Azul. Y después, aquí el señor Alejandro Bernal, que va a venir varias veces al programa en los próximos meses, les va a explicar un poco de qué se trata. ¿Usted quiere que investigue platillos voladores? Quiero que me ayude a demostrar la verdad, que no existen. Nos están observando. ¡Oiga! Si está sucediendo otra cosa, quiero saber qué es. Le dije que se cerró el caso. ¿Qué esperaba? Esperaba descubrir la verdad. Bueno, realmente es impresionante. Yo me voy a pegar viendo esto porque me encanta el tema. Alejandro. Esteban, el 6% de los casos estudiados durante el proyecto Libro Azul son inexplicables. Uno de ellos, quizás uno de los más impactantes, sucedió en 1964. Un oficial de policía de los Estados Unidos estaba en carretera, divisó un objeto volador no identificado, lo persiguió aproximadamente durante 7 kilómetros, observó que este objeto aterrizó y de él se bajaron dos seres muy similares a mi amigo que tengo aquí al lado. Él de inmediato intentó acercarse, este objeto aparentemente despegó de manera muy rápida, casi que instantánea, pero dejó evidencias físicas en el terreno en el cual aterrizó, y hasta el día de hoy no hay una explicación oficial por parte de los científicos sobre qué era este objeto y sobre todo estas huellas que dejaron ahí en Nuevo México. Que además los testigos eran policías. Exactamente, un oficial de policía. Y además hay fotos de toda la zona porque fueron y la miraron desde un punto de vista forense. El informe es increíble. Esos son los casos inexplicables que ustedes van a ver dentro de la serie dramática. Johanna, ¿qué más podemos decir hasta este punto? Pues Esteban, hay que decir
de parte mía, de verdad, yo concluyo que el fenómeno ovni es real. Sí existe, por supuesto que sí, pero además de esto, la conspiración del silencio que hay alrededor de este fenómeno también existe. Hay muchas cosas que nos ocultan, pero también nos tenemos que cuidar de los charlatanes. Hay muchas personas que lo único que quieren es ganar dinero, ganar popularidad y que aprovechan este tipo de fenómenos para, pues, hacerse famoso. Profesor Bernal Bueno, filósofo y profesor universitario, su conclusión y sus redes sociales. Que definitivamente todo es posible y que este tipo de situaciones, si bien se están dando, se siguen dando, se dieron desde tiempos casi que inmemoriales, pues habrá que estudiarlos de una manera rigurosa, teniendo cuidado efectivamente de la charlatanería y sobre todo considerando que yo no creo que los extraterrestres estén jugando a las escondidas con nosotros. Más bien, ¿qué intenciones hay de ocultarnos a nosotros ciertas informaciones? Señor Alejandro Bernal, ¿cómo lo pueden seguir y su conclusión? Pues don Esteban, la conclusión es que pues, el libro azul nos deja muchos interrogantes que esperamos poder resolver en esta serie de televisión, pero que también hay misterios muy importantes como la conspiración detrás de la muerte de Gaitán, fantasmas del Congreso y otros que podrán ver en el Tour de los Enigmas de la Candelaria que estaré ofreciendo el próximo sábado 17 de agosto y todos los interesados se pueden inscribir al número 350-682-8062, 350-682-8062 y me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernalperez con doble S. Cáigale ahí al señor porque lo van a ver el otro domingo también acá. Y lo que les quería decir a todos ustedes son dos cosas. Vean esa serie que va a estar impresionante. Y segundo, mi opinión, mi conclusión, yo creo que existe el fenómeno ovni, pero no sabemos qué es. Es un enigma, puede ser algo astronómico, puede ser algo de la naturaleza, tal vez sea algo que ni imaginamos, tal vez no sean extraterrestres, tal vez sí, pero estadísticamente existe. Y ustedes pueden seguirme a mis redes sociales como @cruzescribiente, tanto en Instagram como en Twitter. Cruz Escribiente en Instagram o Twitter, ahí recibo sus comentarios. Todavía pueden escribir la pregunta, la respuesta para ganarse su propio libro azul con el numeral Libro Azul Más Allá. Y nos vemos en 8 días con nuestro especial de casos del Libro Azul, porque recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Y si le gustó este capítulo, puede ver este o este sobre ovnis. Y suscríbase aquí en el botoncito rojo para que esté junto a nosotros en el misterio.